Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor estén con todos ustedes, con sus familias y les acompañen siempre. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, que guardes en tu corazón casto, puro, santo y bendito, en tu corazón que tanto nos ama, que es el mismo corazón de la Virgen y el corazón de San José, que guardes los frutos de esta charla, que dispongas nuestros sentidos interiores y exteriores para poder hacer la voluntad de Dios, para poder tener plenitud en nuestra vida, para poder conservar la sanación que hemos recibido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, esta es la penúltima charla, nos queda haciendo falta esta charla y una más y acabamos. En esta charla vamos a aprender muchas cosas. Vamos a construir juntos como un mapa, por así decirlo. Porque cuando nos consagramos a San José, muchos de nosotros pensamos que nada malo nos va a pasar de ahí en adelante. Y lo que sucede es que nos vamos a enfrentar a una serie de tribulaciones que con o sin consagración vamos a tener de todas maneras. Porque ¿quién está libre de las tribulaciones de la vida? Ninguno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que al estar consagrados a San José, ahora es Él quien nos va a acompañar en el combate espiritual y quien nos va a alcanzar la victoria por anticipado. Es como uno saber que va para una guerra que uno va a ganar. Eso es estar consagrado a San José. ¿Por qué? Porque ya yo no soy sola la que lucha, porque ya es San José el que está conmigo. Porque no solo está San José, sino la Virgen Santísima. ¿Y por qué estoy tan segura de eso? Porque San José es muy buen padre. Y cuando nos dignamos mirarlo con tanto amor, cuando nos dignamos voltear la mirada hacia Él, Él igualmente nos mira, nos socorre, nos auxilia, como lo hizo con Jesús. Finalmente nosotros somos parte del cuerpo místico de Jesús. Él no podría no atendernos, simplemente no puede. Porque sería traicionar el mandato del Padre de cuidarle el Hijo. Y resulta que la cabeza del cuerpo místico de Jesús está en el cielo, con el Padre, o sea, es el mismo Cristo, cabeza de la iglesia. Pero todos nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, es decir, de la cabeza para abajo, estamos en la tierra, estamos en el purgatorio y estamos por ahí apenas naciendo. Entonces necesitamos saber esto por anticipado, que el Padre que cuidó de Jesús, que es cabeza de la iglesia, también cuida del cuerpo místico, que es Cristo, y que somos nosotros cuando comulgamos, cuando nos unimos por medio de los sacramentos al misterio trinitario. Entonces, de ahí tengo la plena certeza de que San José nos va a socorrer, o sea, no podría ignorarnos. Ahora, hay unos elementos fundamentales que nosotros necesitamos considerar a la hora de empezar a vivir como consagrados. Muchos de ustedes tienen ya consagraciones a San José de periodos anteriores. Por eso lo que les vamos a decir no es nuevo y sí es nuevo. Porque no es en un contexto de sanación de familia que lo vivimos antes. Simplemente yo me quiero consagrar a San José, bueno, sí. Y bueno, hay unas tribulaciones que yo voy a vivir. A todos se les explican esas tribulaciones. Están divididas fundamentalmente en 4. Nosotros dividimos las tribulaciones en 4 partes o en 4 estaciones del alma, le llamamos así,
de acuerdo a los padres de la iglesia. Esto es doctrina de los padres de la iglesia, solo que lo adaptamos a un lenguaje que sea comprensible para todos nosotros. 4 estaciones tiene el alma. Por 4 periodos pasa el alma. El alma pasa por diferentes periodos y están divididos como en 2 y 2. Las tribulaciones o las estaciones del alma tienen mucho que ver con las fuerzas y la orientación. Vamos a explicarlo más claramente con un videíto. Aquí podemos contemplar las 4 tribulaciones por medio de las cuales Dios permite que el alma conozca su providencia, se abandone completamente en Él. La primera tribulación es la noche del alma, donde no faltan las fuerzas, pero sí la orientación. La segunda tribulación es el desierto, donde faltan las fuerzas y también hay desorientación. En la tercera tribulación vemos el combate, donde las fuerzas son altas, pero también lo es el conocimiento de hacia dónde se va. Y la cuarta tribulación es el invierno, cuando Dios permite que el alma sepa hacia dónde se dirige, pero le faltan las fuerzas. Así pues, estas estaciones del alma que hemos dispuesto, esas 4, la noche, el desierto, que tienen que ver mucho con la desorientación, pero también el combate y el invierno, que tienen que ver mucho con la fuerza o la disposición del alma, son las que vamos a intentar abordar aquí, porque son los combates que nosotros estamos enfrentando día a día en las situaciones que afectan nuestras familias. Entonces vamos a aprender cómo luchar desde la gracia con estas tribulaciones. Y lo primero que diremos es que en la noche entonces se experimenta, como ya lo vimos en el videito que les pusimos ahí con la imagen, en la noche se experimenta una desorientación, pero el alma está fuerte. Es muy típico de las personas, por ejemplo, que van a elegir una vocación o que necesitan tomar decisiones en su vida. Quieren y saben que deben hacerlo, pero no entienden muy bien cuál es la decisión que deben tomar. Bueno, clave para salir de la noche del alma. La noche del alma. La noche del alma, esa tribulación cuando debemos tomar decisiones, cuando no sabemos cómo enfrentar una situación, cuando no sabemos cómo tratar a ese hijo, a ese esposo, como cuando no sabemos si debemos cambiar de trabajo, si debemos cambiar de vivienda, o sea, un montón de situaciones que nos abordan diariamente y que exigen de nosotros la voluntad, porque ninguna de estas tribulaciones es ajena a las 3 potencias del alma, entendimiento, voluntad y memoria. Digamos que se conjugan esas potencias y se ponen en pro de este problema que tengo delante. De la noche oscura del alma se sale con la luz de otro. La luz de otro, porque cuando yo estoy en una noche oscura, mi alma no puede ver hacia dónde es el camino, pero yo quiero avanzar, tengo la fuerza para avanzar, es como yo tengo la maleta lista, todo listo, bueno, ¿para dónde vamos? No sé para dónde vamos. Necesito el mapa de otro, necesito el mapa, la luz de otro. Y con esto es muy importante saber que ninguno de nosotros puede enfrentar las tribulaciones solo. Es necesario en todas las tribulaciones del alma y en todas las estaciones del alma que yo me disponga
a hacerlo según la voluntad de Dios. Ustedes saben por qué Dios permite las tribulaciones. En cada tribulación Él nos permite algo. Nos permite, por ejemplo, la desorientación de la noche para que yo me someta a la obediencia. Y esa obediencia que yo voy a prestar, que yo voy a dar desde mi corazón a un director espiritual, a un acompañamiento espiritual, que voy a prestar a un confesor, a un sacerdote, a una religiosa, a un laico, esa obediencia, como lo vimos en Abraham, va a disponer mi alma para obedecer a Dios. No porque la persona que yo tenga delante sea Dios, sino porque me va a ejercitar en la obediencia. Y finalmente Dios quiere hijos obedientes. Todos nosotros queremos hijos obedientes, ¿cuánto más Dios? ¿Cierto? Bueno, ¿por qué Dios permite la noche? Porque nos quiere librar de nuestra propia opinión. Porque quiere que reconozcamos que somos frágiles, que somos necesitados del otro, que no podemos solos, que necesitamos la ayuda, la dirección de Dios a través de nuestros hermanos. Viendo caminar al otro, yo me exhorto, yo me exijo, yo contándole mis situaciones a otra persona. Eso sí, ya hemos hablado, director, sacerdote, confesor, laico, religioso, y eso tiene mucho que ver, porque la persona que tú vas a elegir, como dice la carta a los Romanos, debe ser una persona de virtud probada. Es decir, una persona que esté caminando en gracia y que sea una persona a la cual tú le veas coherencia de vida, que le veas frutos en el amor de Dios, verdadero, puro y santo. Entonces no se vale yo ir a pedirle la luz a un psicólogo, porque eso no es estar en amor de Dios. Bueno, a menos que el psicólogo sea católico. ¿Por qué? Porque yo necesito una persona que esté en amor de Dios, que esté en gracia de Dios, que es lo mismo que estar en amor de Dios. ¿Y cómo sé que la persona está en amor de Dios? Porque está en los sacramentos, porque es una persona eucarística, porque es una persona que se confiesa frecuentemente, porque es una persona que ya tiene frutos de una madurez cristiana y humana. Ahí yo puedo decir, bueno, esta persona me puede ayudar, me puede orientar. Eso es como para un primer criterio de discernimiento. La charla anterior la concluimos diciendo que íbamos a dar unas recomendaciones. Bueno, en esta charla vamos a dar muchas recomendaciones para que ustedes vayan tomando nota. 1. Criterios de discernimiento. ¿Quién me está acompañando? Pregúntense en eso. ¿Quién está acompañando mi familia? Simplemente psiquiatras con medicamentos. Eso no es una atención espiritual digna de un hijo de Dios. Y yo no estoy diciendo que nuestros cuerpos no necesiten de los médicos, pero nuestras almas también necesitan de médicos. Entonces es trabajar a la par las dos cosas y entrar en un discernimiento. Yo conozco personas y familias que tienen niños de 3 y 4 años medicados, con ansiolíticos, con antidepresivos. Entonces uno dice, sí es lo mejor para un niño tan pequeño esto, ¿no es mejor abordar un proceso de familia? Entonces, bueno, saber que Dios dispone la noche porque nos quiere librar de nuestra propia opinión, porque nuestra propia opinión es pobre, por más que yo sepa, es pobre comparado con lo que Dios me quiere entregar a través de mis hermanos, a través de un proceso de discernimiento, que es a lo que me quiere llevar la noche del alma. La noche me quiere llevar cuando yo no sé qué decisión tomar. ¿Saben a qué me quiere llevar el Señor? A un proceso espiritual, a un discernimiento. ¿Cómo me doy cuenta yo que necesito ese proceso? Porque yo necesito tomar una decisión y no sé para dónde. Bueno, la otra estación del alma que tiene que ver con la desorientación es el desierto. El desierto de todas las tribulaciones del alma es el más fuerte. El desierto es el más fuerte. ¿Por qué? Porque en el desierto usted no tiene fuerzas y tampoco sabe para dónde va. Es como usted decir, no, ya, déjenme aquí, ya me morí. No, yo ya no quiero vivir. Las personas que tienen esos vacíos existenciales pasan por periodos de desierto espiritual y vean, es algo que hemos querido hacer, una consagración que nos hable solo del desierto, porque de un desierto, muchachos, se sale más fuerte.
si es un desierto que se vive con Dios. El desierto es la mayor escuela que podamos tener, tanto así que Jesús cuando se bautizó quiso entrar en un desierto, tanto que el periodo que estamos viviendo en el marco de esta consagración es un periodo de desierto, es una cuaresma. Y asimismo, nosotros necesitamos entender la mística del desierto. Aquí solo vamos a mencionar cómo salimos del desierto y qué permite Dios con el desierto. ¿Por qué Dios permite el desierto? Porque nos quiere decir, es que no es con tus propias fuerzas, por eso nos priva de las fuerzas y nos dice, es que no es con tus fuerzas, no es con tu inteligencia, no es con tus capacidades humanas, que tú vas a salir de la dificultad económica, de la dificultad familiar, de la crianza de los hijos en la crisis en la que está, de la crisis de pronto existencial que tienes. Tú no sales con tus propias fuerzas, tú no sales porque seas muy inteligente, tú sales de allí con la ayuda del Señor, sobre todo. Cuando Dios nos lleva al desierto es porque nos quiere constituir como hijos suyos y ovejas de su rebaño. Ustedes se dan cuenta que también al pueblo de Egipto Dios lo hizo pasar por el desierto. Un desierto que tuvo unas características, ¿cierto? Primero, una liberación. Es propio de las almas que están en desierto espiritual, es decir, que no quieren continuar, que les cuesta luchar, porque vienen de combates muy prolongados. Entonces a estas almas les vamos a recomendar algo. La recomendación anterior era un proceso de discernimiento para la noche del alma. Ahora, para este punto del desierto es importante que ustedes sepan que lo único que los puede sacar del desierto es la gracia de Dios, es decir, el amor que recibimos de Dios a través de los sacramentos y de la obediencia que le damos a Él. Entonces, que eso sea claro, que eso lo tengamos como norma en nuestra vida. A mí me faltan las fuerzas y tampoco sé para dónde voy a continuar. Dios exige algo de mí. Y ¿saben algo muy hermoso del desierto? Dios nos permite el desierto porque nos quiere llevar a conocer más profundamente su amor. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, que lo liberó de la esclavitud de los egipcios, Él constituyó primero un camino. Él primero se ganó la confianza de su pueblo con los milagros que hacía, con las pestes, porque la peste no solamente era testimonio de la grandeza de Dios para los egipcios, sino también para el pueblo de Israel que vivía ahí en Egipto. Y ellos podían ver que a todos les pasaba de todo y a ellos no. A los egipcios les llegaba la plaga de langosta, la plaga de ranas, la plaga de todo lo que les llegó, y a ellos no. Esto no les llegaba a ellos. O sea, sus casas estaban protegidas. Entonces Dios se va ganando nuevamente el corazón de su pueblo con signos visibles y sensibles. Pero luego de uno ver la tribulación en el otro, es a ti el que te toca pasar por el desierto. Y Dios permite el desierto, entonces alcanza la liberación, todo lo que hemos obtenido en este proceso de sanación interior, que es la liberación, la sanación de nuestra familia, pero no sabemos cómo vivir. No sabemos cómo vivir. Por eso nosotros les vamos a procurar montar una charla semanal para que ustedes tengan esos pasos que deben dar, que sigan alimentando su alma. Porque de aquí muchos salen perdidos. Bueno, yo hice un montón de oraciones, eso me pasó de todo ahí, en esa novena, y finalmente entonces, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Entonces, del desierto vamos a sacar unas conclusiones. Y es, estar en gracia de Dios y en los sacramentos es lo único que me va a sostener en mi vida espiritual. Dios me quiere llevar al desierto porque quiere que yo profundice en el conocimiento de Dios, pero no desde mi intelecto, sino desde mi corazón. Porque, como dice el profeta, la llevaré al desierto y le hablaré de amor al oído. Dios quiere hacer eso con nosotros, hablarnos de amor. ¿Y qué hace Él cuando nos habla de amor? Nos calla y nos acalla todo lo exterior. Necesita nuestra atención y para eso permite la tribulación. Para que miremos a Él, porque tenemos una tribulación y decir, Dios mío, hasta los ateos dicen Dios mío. Eso es impresionante. Dios quiere mostrarnos su grandeza. Entonces, del desierto no salimos solos. Y Dios permite el desierto
para permitir también una alianza de amor con Él, porque si ustedes se dan cuenta, el camino del desierto más o menos fue este: la esclavitud en Egipto, luego la Pascua, el paso de Dios, la Pascua, el triduo pascual que vamos a vivir dentro de pocos días en Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de Jesús, se vivieron la primera vez en la liberación de Egipto. De esto valdría la pena hacer solo una charla de lo que es una Pascua, lo que es la Eucaristía, que es la Pascua actual. Cuando Dios pasa por mi vida, Él me libera. En cada Eucaristía hay liberación, porque Él pasa. Él no me deja como estoy. Él me ama como soy, pero me lleva a alturas más grandes, pero me lleva a profundidades más bellas, más perfectas en su amor. Entonces, esclavitud y Pascua, el paso de Dios, cuando pintaron los dinteles con sangre, los israelitas, y el Señor les dijo: van a tomar un corderito según la familia, pequeño o grande, no van a dejar nada, todo se consume. Lo que hacemos en la Santa Eucaristía, todo se consume, y si no, se lleva para el sagrario, pero no queda ni una partícula en el altar, todo se dispone. Van a pintar de sangre los dinteles con este sacrificio que van a hacer. Van a comerlo con hierbas amargas, con las sandalias puestas, de pie y a prisa, porque nos vamos. Esa fue la Pascua, antes de la liberación. Y nos vamos, es que nos arrancamos con todo. Todo lo llevamos. Bueno, luego sigue el paso por el Mar Rojo. Dios abre el Mar Rojo en dos, y ese mar muestra la grandeza de Dios sepultando a sus enemigos. Por eso era muy importante las Eucaristías que vivimos en el proceso de sanación y todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos. Bueno, ellos avanzaron y en el desierto no había que comer y Dios les da el maná. Nuevamente es prefigura de la Eucaristía. Miren en el desierto todos los elementos que aparecen. Y luego del maná, estos hombres y mujeres se vuelven idólatras, porque Moisés se va para el monte, donde Dios hace la alianza a través de los mandamientos. Dios quiere hacer alianza con nosotros a través de los mandamientos, con cada uno de nosotros. Del desierto solo salimos así, guardando la alianza de Dios, solo así y con su dirección. Entonces también había una columna de fuego que estaba allí, que los guiaba de noche y ahuyentaba a los animales, y una sombra, una nube de día que los acompañaba y que les hacía sombra, les protegía del sol. Esa es la providencia de Dios. Miren todos los elementos que salen en el desierto. Ahora, ¿cuál es la recomendación para todos los que están viviendo un desierto? ¿Qué es un desierto entonces? Cuando me faltan las fuerzas y cuando no sé para dónde voy. Pero Dios sí sabe para dónde te va a conducir. En el desierto solo salimos con abandono en las manos de Dios, a través de los sacramentos, a través de la gracia. En el desierto el Señor nos dice algo: te basta mi gracia. No nos dice nada más. Te basta mi gracia. Lo demás lo hago yo. Tú solo preocúpate por lo que tú tienes que hacer, nos dice el Señor. Mía es la victoria, dice Jesús. Ya lo es. Desde la cruz. Desde la cruz Él ya es vencedor. Él ya venció sobre las tribulaciones y los combates que nosotros íbamos a experimentar en este tiempo. Él ya venció. Bueno, la tercera tribulación o estación del alma es el combate. Y el combate tiene una particularidad. Yo sé para dónde voy, pero me cuesta, porque es un esfuerzo sostenido. Es como usted cargar, qué sé yo, cargar este velón. Este velón pesará, que póngale 1 kilo, 800 gramos, pesa esto aquí. Yo lo cargo, realmente no es muy pesado, pero sosténlo 5 minutos, 5 días, 5 años, 50 años,
ahí el combate se vuelve pesado. Por muy poca que sea la carga, se vuelve una carga pesada y uno dice, pero me siento como encartado con esto, como que a ratos como que no sé qué hacer, como que esa es la tribulación de nosotros cuando tenemos que sostener la decisión de sanación que hemos recibido. Ese es nuestro combate. Y quizás es uno de los más fuertes de vivir desde el punto de vista de la perseverancia, porque Dios permite el combate precisamente por eso, para enseñarnos la perseverancia en el bien que nos hemos propuesto hacer, para enseñarnos que solo la felicidad la da el decidirnos a hacer la voluntad de Dios. Y cuando sostenemos esa voluntad en los planes de Dios, ordenado en los planes de Dios, Dios pone lo demás. En el combate tenemos unas necesidades muy puntuales y son de fuerzas. Necesito fuerzas, porque yo tengo las fuerzas, ¿cierto? Digamos que en lo que más fuerte estoy, y en las 4 estaciones del alma, donde estoy más fuerte es en el combate y donde estoy más débil es en el desierto. Por eso están opuestas en el dibujito que les mostrábamos ahorita. Por eso están opuestas. Donde más fuerte estoy es en el combate, porque tengo fuerzas y porque sé para dónde voy. Pero eso exige de mí entonces que yo persevere en el bien que me he propuesto hacer. ¿Por qué Dios permite el combate? Porque quiere, a través de nuestro testimonio y de nuestra coherencia, que nosotros alcancemos de nuestros hermanos lo que le dijo a San Pedro. Te voy a confirmar a ti en el bien, y confirmado tú vas a confirmar a tus hermanos. Solo quien está en el combate espiritual es quien puede arrastrar a su familia hacia el cielo, ganarla para Cristo. Y esta es una recomendación que les quiero hacer, muchachos, hijitos amados de San José. Ustedes ya tienen la sanación, ya la han recibido. Deben fortalecer, robustecer esas fuerzas, dice el Salmo. Es que no es quitando la carga que tú te vas a hacer más fuerte, es abrazando esa carga y robusteciendo las rodillas vacilantes, ensanchando los hombros, que tú lo vas a hacer. ¿Saben cómo se sale, cómo se crece, cómo se vive en un combate espiritual? Con las armas que Dios nos ha dado, de la oración, la vida en comunidad, el apostolado, el bien que yo pueda hacer a otro, me permite mi propia perseverancia. ¿Ustedes creen que estas consagraciones son un regalo para ustedes? Resulta que un apostolado es un regalo que Dios le hace al alma para confirmarla en el bien que se ha propuesto hacer. Estas consagraciones, sobre todas las cosas, son un regalo para nuestra familia, porque nos permiten sostenernos de manera continua en ese amor de Dios. Nosotros los necesitamos a ustedes más de lo que ustedes nos necesitan a nosotros. Y cuando ustedes sean apóstoles, como vamos a tener oportunidad de verlo, cómo lo podemos vivir en la última charla donde les vamos a presentar la fundación, se van a dar cuenta que sin ese componente espiritual de la gracia que obtenemos a través del servicio a los demás es imposible. Primero porque nos va a exigir vida de oración, porque nos va a exigir coherencia de vida cristiana, porque nos va a exigir vida comunitaria, que yo solo no puedo. Y lo que decíamos en la noche oscura del alma, yo viendo caminar a otros aprendo a caminar yo. El combate tiene algo muy particular, y es que nos toca renunciar a nosotros para conservarnos en el combate. Si usted no renuncia a usted empieza a perder las fuerzas. Entonces ya no está en un combate, sino que inmediatamente pasa a un desierto del alma. Miren lo fuerte que es esto. Si usted no permanece en el combate espiritual, fácilmente pasa al desierto. Es lo más probable que pueda pasar. Y del desierto fácilmente pasas al combate.
porque son como los antagonistas ahí, la antítesis del combate es el desierto. Finalmente, entonces, Dios permite el combate porque nos quiere al servicio de su amor. Él quiere guerreros, quiere valientes, y los ha llenado de gracias, de liberación, de sanación en esta consagración para que ustedes vayan y, confirmados en el amor, confirmen a otros y empiecen por sus familiares. Sandra, pero si mi familia no quiere, bueno, vas a extender tu radio de acción, pero vas a empezar por tu familia. ¿Cómo? Con la coherencia de vida cristiana. El combate es lo que más exige coherencia y perseverancia en la vida cristiana. Y aquí no se vale: Sandra, es que es muy difícil yo renunciar a este vicio. Póngase de rodillas, arrebate esas gracias como le hemos enseñado aquí, con la mortificación del cuerpo a través del ayuno, la oración, pero también disponiendo su alma para ese encuentro con Dios. Aquí vamos a explicar en el combate, vamos a explicar un combate que tiene el alma muy particularmente en ese encuentro con Dios. Él experimenta le dicen vías, los espirituales y los de camino de San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice 3 vías. Vamos a trabajarlo con el mismo término. 3 vías que me conducen a Dios. Y en ese combate espiritual que yo experimento, esa negación a mí mismo que yo experimento para poderme encontrar con Dios a la manera de Cristo en la cruz, tiene 3 vías. Primero, la vía purgativa. O sea, Dios permite la tribulación en mí para quitarme cosas, para empezar a quitarme, como Abraham. Permite la vía iluminativa, donde ya yo actúo con mayor tranquilidad, con mayor docilidad al plan de Dios. Pero no así, entonces es del todo fácil, no. Ya Él me ha quitado cosas, me es más fácil obedecer, ya los puedo escuchar mejor. Y la tercera vía es la unitiva, unidos a Cristo. Solo así podemos encontrarnos con el Padre, porque al Padre no vamos sino a través de Cristo. Solo unidos a Cristo podemos encontrar esa vía de unión con el Padre. Entonces Él permite tres vías en el alma, o la pasa por 3 momentos. Lo purga. Ustedes se acuerdan cuando uno va al médico y le van a dar vitaminas o uno está mal de algo, lo primero que hacen es purgarlo. Le quitan lo malo. Le quitan lo malo. Y por eso nos cuesta entonces muchas veces entender por qué Dios en este proceso de la sanación de la familia nos quitó el trabajo, o nos quitó la presencia del esposo en el hogar, o nos quitó un ser querido. Y no significa que eso sea malo, o sea, que el esposo sea malo o que el ser querido que me falleció sea malo, no. Dios ahí nos está llevando a que confiemos más profundamente en Él, a que nos abandonemos en Él. Y Él permitió estas situaciones difíciles porque nos está purgando. Es la vía purgativa. Y de acuerdo a las tribulaciones que ustedes me comentaban que les iban sucediendo, eso era como carta abierta, como ustedes abrirme un libro y empezar nosotros a leer en qué estado están sus almas, de acuerdo a cómo vivieron la tribulación y de acuerdo a las cosas que les sucedieron. Otra cosa que hay que decir es que a mí también en los procesos de sanación, lo que les comentaba anteriormente, se me han muerto seres queridos en procesos de sanación. En la última sanación que hicimos, un grupo de mujeres, yo les comentaba, se me murieron 2 seres queridos. Esos 2 seres queridos no eran pues así los íntimos, cercanitos, no, pero teníamos a toda la familia en oración, con Eucaristía diaria. Yo me imagino que diría Jesús, es el momento, porque si no es ahora que yo lo reclamo para el cielo, en un proceso de oración de estas almas probablemente se me van a quedar en el purgatorio hasta mi venida, hasta mi segunda venida, porque hay almas que se van a quedar allí hasta que Cristo vuelva. Tan fuerte es su purificación, la purificación que necesitan nuestra ayuda, y nosotros no lo sabemos.
y ni oramos por ellas ni hacemos eucaristías. Entonces Dios permite en un proceso de estos que no solo somos nosotros orando, sino que son cientos de personas y que son celebrándose diariamente cientos de eucaristías por ustedes. Porque cuando ustedes están unidos a un proceso espiritual, lo más bonito es que sucede una comunicación de gracias espirituales. Ustedes reciben por comunicación de bienes espirituales las gracias de todos los sacerdotes que están en estos procesos con nosotros. Son varios sacerdotes los que nos acompañan. Uno es el que nos consagra, otros son los que confiesan, otros son los que nos acompañan en retiro, otros son los que nos brindan acompañamiento espiritual, pero siempre están ellos ofreciendo eucaristías por ustedes. Entonces yo decía, bendito sea Dios, porque dispuso este tiempo para que nuestros seres queridos partieran al encuentro con Él. Si no, lo más probable es que esos seres queridos no hubiesen salido del purgatorio, sino en la resurrección de los muertos. O sea, por allá, al final del mundo. Eso solo lo sabe Dios. Yo aquí solo estoy sugiriendo cuáles son esas cosas que nos cuesta comprender porque Dios las permite. Y si Dios lo permitió, debemos confiar. Es por nuestro bien. Es por un bien mayor en mí y en mi familia. Porque si yo le estoy pidiendo sanación, Él no me va a dar lo contrario. Él me la va a dar con toda la plenitud que eso implica. En esta vida o en la otra. Y es tan fuerte esta sanación que hicimos, por eso no les recomiendo vivirlo solo, sino en un proceso y acompañados y guiados. Y cuando empezamos a caminar, Dios empieza a purgar para darnos vitaminas. La vía iluminativa es cuando Él se empieza a dar a nosotros, y la vía unitiva es cuando ya nos fundimos por completo en Él. La cuarta estación del alma es el invierno. Si ustedes se ponen a ver, la palabra invierno y la palabra infierno son muy parecidas. A mí me gusta hacer esta comparación para que estemos muy alertas lo que puede suceder si yo me descuido en la vida de oración, en mi propia vida de oración. Yo no le estoy diciendo aquí que usted mire y examine el alma de su esposo, de su esposa, de su hijo, porque antes de usted hacer eso, tiene que examinar la suya. No puedes ver la paja en el ojo de tu hermano sin ver la viga, el palo que hay en tu ojo. No puedes hacer eso. Cuando nosotros caemos en tibieza espiritual, estamos viviendo un infierno por adelantado. Porque el invierno, que se parece mucho al infierno, es cuando el alma está en tibieza espiritual. Y tan terrible es este estado del alma, para mí es quizá el más doloroso y en el que no querría caer nunca. Porque uno lucha y uno saber que lucha y uno va para donde va y que se va a encontrar con Cristo y que la lucha que uno tiene es en el amor de Dios y que es para su gloria, por difícil que sea, hace todo muy llevadero. Pero hay un yugo difícil de llevar y es el de la soledad. Cuando yo elijo voluntariamente abandonar mis prácticas espirituales, cuando yo elijo voluntariamente abandonar mi combate espiritual, mi alma entra como en un letargo, muy parecido a las almas condenadas, al infierno, se parece el invierno del alma. ¿Y cuál es la característica de este invierno del alma? Que mi alma tiene sequedad para con Dios, tiene sequedad. Ya no hay palabras dulces para con Dios, me invade un frío en el alma, por eso tiene ese nombre. Es muy por el contrario de lo que pasa en el desierto. Que cuando yo estoy en la voluntad de Dios, pero estoy en mis prácticas espirituales y aunque todo vaya mal, yo no estoy en un invierno. Más que temerle al desierto, yo le temo al invierno. En el invierno, quien está solo muere de frío. El invierno es muy parecido a un desierto, pero todo lo contrario. ¿Qué nos lleva al invierno? Mi capricho. Yo decir, yo quiero hacer esto, pero no quiero hacer aquello. ¿Para qué voy a ir a misa todos los días? ¿Para qué voy a hacer el rosario todos los días? ¿Qué es eso del apostolado? Mejor me quedo durmiendo. ¿Qué es eso de comunidad? ¿Qué pereza ir por allá? Sandra nos está diciendo que vayamos por allá, yo no quiero ir. Tengo cosas más importantes que hacer.
y tu alma se va enfriando por esa falta de contacto con los demás, por esa falta de estar en un proceso en Dios, en un proceso espiritual. Tu alma se enfría y empieza a vivir un infierno por adelantado. Y en esos inviernos por adelantados, es muy duro. Dios nos permite el invierno del alma para librarnos de nuestro capricho. ¿Cómo me mantengo yo alejado del invierno? Cuando yo obedezco, cuando yo hago lo que me están diciendo. Cuando yo no quiero caminar solo, sino que quiero caminar acompañado. Es una recomendación. Y no lo digo solamente yo. Vean, hay un libro, se llama Teología de la Perfección Cristiana. Es un libro, uno de los más maravillosos que yo haya leído para formar comunidad, para hacer procesos espirituales, no solo en mí, sino en los demás. Ese libro para mí es un manual. Casi cualquier duda que uno tenga en materia de comunidad, de fe, de muchos temas, es un libro muy grande, es como una Biblia, es grandísimo, es de un padre santo, bendito, se llama Antonio Rollo Marín, y él es un dominico, pero les digo que es una eminencia, y él ahí tiene unas recomendaciones, yo se las voy a dar aquí, para que ustedes eviten caer en un invierno. Él no lo llama así porque él ni siquiera habla de estos términos, por ejemplo las estaciones del alma, él no habla de eso, pero él se hace muchas recomendaciones para que el alma se conserve fiel, porque ¿qué nos lleva al invierno? La infidelidad. Cuando yo soy infiel a las promesas que le he hecho a Dios, cuando yo no soy fiel a mi consagración a San José, cuando yo no soy fiel a mi consagración a la Virgen, cuando yo no soy fiel a mis compromisos bautismales, mi alma cae en un invierno. Finalmente, él dice unas recomendaciones y él dice: cuida a tus amigos. ¿Quiénes son las personas que te rodean? Cuida la música que escuchas, lo que lees. Cuida tus hábitos. Solo si cuidas tus hábitos te conservarás lejos del invierno. Y si caes en el invierno, muchachos, es como si usted quedara en un desierto de nieve, abandonado y solo. Y a mí me impacta mucho esto porque Dios permitió que se viviera, o sea, la purificación del pueblo de Israel la permitió en un desierto. Y el desierto tiene una mística y una profundidad muy grande en el alma del cristiano. Pero el frío no, el invierno no. Por eso cuando muchas veces tenemos como presencias de espíritus malignos, se experimenta con un frío. En cambio, la presencia consoladora, sanadora, liberadora del Espíritu Santo se manifiesta con calor. O sea, son cosas completamente antagónicas, contrarias. Entonces, ¿qué dice Antonio Rollo Marín? Cuide sus hábitos, lo que lee, la televisión que usted está viendo, la música que está viendo, los libros que está leyendo. Entonces él dice: cuida con una buena lectura su alma, con la confesión y los sacramentos, con los buenos amigos, con las comunidades de fe. Hagan tribu, hagan comunidades. Eso los va a mantener en el camino del bien. Él hace como esas pequeñas recomendaciones, son más, pero yo les traigo aquí esas. Bueno, finalmente, para concluir, vamos a intentar identificar en qué estado está mi alma, cuál es la estación en la que se encuentra mi alma, porque estamos en una de esas cuatro, o en una apatía a la vida espiritual, o en un combate espiritual, o en un empezar a tomar decisiones, pero ni sé por dónde empezar. O sea, estamos o sin fuerzas también. Entonces estamos en un desierto, en una noche, en un combate o en un invierno. Según como ustedes se enfrenten sus tribulaciones. Sí lo dijimos. ¿Cómo salimos del invierno? Vamos a recordar rápidamente cómo salimos de las tribulaciones. De la noche oscura del alma salimos con la luz de otro, con el acompañamiento y la dirección espiritual. Aquí hago un breve paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre acompañamiento y dirección? Cuando usted se somete a la voluntad de un director espiritual, es porque usted va a hacer un proceso de discernimiento.
Y ese discernimiento lo vamos a ver en la próxima charla, cómo hacer un proceso de discernimiento más profundo. Bueno, aquí vamos a dar como esas pautas. Se hace, según nos enseñaron los contemplativos del Carmelo, con una unión de voluntades. Entonces, usted empieza a tener allí una persona en la cual usted confía, un santo confesor, y usted. ¿Y saben qué hace Dios? Pone a conjugarse estas voluntades en una sola. O sea, lo que le dijo su confesor se parece a lo que le dice su acompañamiento espiritual. ¿Cuál es la diferencia del director y el acompañamiento? El acompañamiento te acompaña. Por ejemplo, te puede acompañar un laico, yo los puedo acompañar. Los puede acompañar alguien en el que ustedes confíen. La Madre Maritza, dependiendo de la disponibilidad de las almas y de nuestra disposición también para recibir, Dios nos permite un acompañamiento espiritual. Y según el estado de nuestra alma, también eso como que va migrando de épocas del alma a otras. Bueno, el director espiritual, lo que él te diga es palabra de Dios, es como si lo dijera el mismo Dios. Esa es lo delicado de uno tener un director espiritual, que usted le desobedece al director y le está desobedeciendo al mismo Dios, porque es una autoridad superior la que gobierna ya sobre esa relación que tú tienes con ese director espiritual. Bueno, entonces de la noche oscura del alma salimos con la luz de otro, y Dios la permite para librarnos de mi propia opinión, pobre, muchas veces ridícula, muchas veces ilógica. Y yo, ¿cómo me doy cuenta que eso es ilógico? Cuando yo comparto mi dificultad con otro, en quien tenga virtud probada, ¿cierto? ¿Cómo salgo del desierto? Con la gracia de Dios, con los sacramentos. Porque Dios permite el desierto, porque nos quiere llevar a conocer más profundamente su amor. ¿Por qué Dios permite el combate? Porque nos quiere aumentar en la perseverancia y porque nos quiere librar de la incoherencia. ¿Cómo salgo yo del invierno? Salgo con obediencia. Nada más me puede sacar del invierno. Retome la fidelidad que olvidaste en un cajón por allá. El diploma de consagración es para que lo tengan en un lugar visible, que les recuerde sus compromisos con el Señor, que son en este orden: compromisos bautismales y compromisos con su familia, en una coherencia de vida cristiana, aumentando en ustedes las virtudes humanas, y Dios pondrá las virtudes divinas en ustedes. Ese compromiso en la fidelidad, ese compromiso en el apostolado, poquito, mucho, desde donde se pueda. Todo esto ustedes lo van a evaluar y van a empezar a decir: yo definitivamente estoy en una noche del alma. Ya Sandra dijo cómo salíamos de ahí. Quienes estén en una noche del alma me van a escribir: Sandra, estoy en una noche del alma. Quienes estén en un desierto me van a escribir: Sandra, estoy en un desierto. A mi privado, a mi celular. Porque de acuerdo a eso vamos a empezar un camino. Es que estas tribulaciones no se las estamos dando solo a manera de información, sino porque los queremos seguir acompañando. Y quienes estén en un combate y en un invierno van a hacer ese diagnóstico: ¿en qué estado estoy? Porque alguna estación tiene sus almas. ¿Cuál? No sabemos, eso es lo que vamos a discernir. Bueno, que la gracia pues y la paz de Dios esté con ustedes. Guarde la Santísima Virgen María en su corazón inmaculado los frutos de esta charla, todo lo que aquí hemos dicho, para la gloria de su Hijo Jesús, para el triunfo de los corazones unidos y traspasados. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.